Hola Juan, buen día, ¿cómo te va? Maxi, buen día, ¿cómo andan? Bien, todo bien, Juan. Bueno, vamos a conversar un poquito de lo que tenemos que saber que está sucediendo en el Congreso y me parece que un tema no cerrado aún y que tiene muchas idas y vueltas es el presupuesto nacional para el año que viene. Y no solo Max está con vuelta, sino que está sin un horario y una fecha de reunión de comisión para comenzar a debatirlo de manera formal. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les comenté que, según la información que se manejaba en el Congreso, tal vez el jueves de la semana pasada iba a ser el primer día de debate en comisiones del presupuesto, donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, va y presenta los principales lineamientos del presupuesto, más allá que cuenta varias cosas. Lo que nos interesa para ir desmenuzando son los principales lineamientos, que es lo que hablábamos el otro día: meta de inflación, tasa de crecimiento, valor del dólar oficial y demás. No pasó la semana pasada, ya estamos a martes de esta semana y por ahora tampoco hay una confirmación de que este jueves sea la reunión. Entonces eso también, Maxi, demuestra todo lo que vienen charlando ustedes estos días y los temas políticos cuando los tocan o cuando entrevistan a alguien. La situación que toca presentar el presupuesto entre las PASO y entre las elecciones generales de medio término, era obvio que iba a mostrarnos este escenario y luego de la derrota del oficialismo mucho más. Entonces se demora el tratamiento del presupuesto porque hay cosas en las cuales, más allá de que está presentado por mesa de entrada de manera formal, cosas que se están debatiendo y no solo con la oposición, sino internamente. Claro, claro. Em, También, como lo que decíamos, hay pujas internas. Hay pujas internas que hacen que no estén estas fechas en el Congreso, además de las elecciones, ¿no? Sí, aparte, Maxi, hoy es 28 de septiembre. Tranquilamente puede tener el proyecto unas 3 semanas, mirá lo que te digo, hasta 3 semanas de un buen debate, digamos, un debate con cuerpo robusto, diría el ministro de Economía, como le gusta decir que la economía, él tiene una economía robusta, pero digo, más allá que el presupuesto va a salir, eso seguramente lo damos por sentado. El tema es cuánto, digamos, cuánto la población necesita que se debata un presupuesto en el momento que estamos parados. Entonces, el momento es muy sensible, no solamente económicamente, sino socialmente. Con esto tal vez una salida de la pandemia, que eso también se ve un poco en el presupuesto nuevamente, así como del año pasado no tenía el tema de los gastos COVID y ahora parecería ser que la noticia es que de acá a noviembre tal vez el gobierno tiene que inyectar una cantidad de pesos que no tenía pensado. Eso también puede ingerir, digamos, inferir en lo que va a ser el presupuesto del año que viene, Maxi, porque hoy se está buscando ver hacia dónde va. Recordemos que después del cambio de gabinete y las famosas medidas económicas es como que van a cuentagotas, porque tampoco es tan fácil, no es que se sienta un día el presidente y las tira de una. Yo creo que también eso demuestra que la autoridad presidencial todavía sigue bastante dañada luego del cambio de gabinete. Fíjense cómo se corrió un poco de la escena el presidente Ahora y muchas de las hablan los medidas, ministros, ¿viste? El presidente no habla, son los claro, muchas de las ministros. medidas son presentadas, por el nuevo jefe de gabinete, Juan Mansur, de las cuales antes Cafiero no las presentaba. Entonces digo, hay mucho ruido interno en esta famosa puja que muchos tratan de desmentir, pero que es de hecho y es evidente porque se vio en lo que fueron las renuncias orquestadas por los ministros más cercanos a Cristina, que luego la mayoría se quedó, entre Máximo y Guzmán de la macroeconomía y la micro. Yo siempre les cuento que recuerden el cierre de campaña de las PASO de Máximo, que fue un día antes al acto de Tecnópolis. ¿Se acuerda que hicieron un acto en paralelo en varios lugares? Bueno, ahí Máximo habló sobre que muy lindo el análisis de la macroeconomía en Argentina, pero que había que ver qué pasaba en la micro. Y creo que el resultado en las urnas es un poco eso. Uh -huh. Entonces, me parece que Guzmán ahí está en un cuello de botella que tiene que ver qué hacer, que tiene que ver qué va a hacer con la tarifa de los servicios públicos, Maxi, que es algo que también charlamos este año con lo de Sí, ampliación de zona fría, que sí. fue, digamos, ese subsidio en las boletas de gas, pero digo, ¿qué va a pasar con las tarifas? ¿Cuánto el Estado va a subsidiar el precio de la tarifa de los servicios públicos? Porque el aumento es inminente que va a haber, el tema es cuánto. Eso también fue una puja entre Guzmán y Basualdo, ese secretario de Energía, cuando se dio a entender que Guzmán había querido correrlo a Basualdo y no pudo. Entonces digo, se aumentó un 7%, pero lo que viene ronda entre del 20 al 30, por lo menos. Entonces digo, ¿cómo también tienen que
estudiar cómo lo van a comunicar a eso. Por eso también en cambio de gabinete, ¿no? Digamos, ¿quién comunica esas noticias? Eso, Juan, hay que decirlo. Para el año que viene, el aumento de tarifas está prácticamente cerrado. Se habla de un 20 o un 30%, es lo que vos estás diciendo. Sí, Maxi, porque este año fue del 7 y vos si ves el aumento del dólar y digamos, cómo fue la inflación, es totalmente atrasado. Entonces, en ese sentido, lo van a tener que hacer, lamentablemente para nosotros, porque a nosotros es lo que nos impacta. Pero además de ese aumento que vos estás hablando, del 20 al 30%, el gobierno está intentando, parte de sectores del gobierno, es que ese aumento sea escalonado, entre comillas, para las personas que más pueden. O supuestamente para los que puedan colaborar van a tener mayor aumento de los que menos puedan colaborar en esa tarifa. Se dice, y lees la información que yo tengo, que ya el gobierno habría pedido, está trabajando en esta segmentación, los ingresos de cada una de las personas para cruzar información entre, por ejemplo, los gastos con tarjeta y quién podría, por ejemplo, pagar una mayor factura, en este caso de gas o de luz, ¿no? Así sí, que esa información es un debate que viene, sí. No, digo, esa información ya está en manos del Ministerio de Economía para hablar de esta nueva segmentación que se vendría el año que viene. Es un debate de hace años, Maxi, vos recordarás, hasta en el primer kirchnerismo, ya entrando en el segundo gobierno kirchnerista, que sería el primero de Cristina, aquella famosa segmentación del subsidio y de lo que se hablaba de, bueno, le estamos subsidiando a la persona que vive en un barrio privado y tiene una pileta climatizada, por ejemplo. Exacto. Por citar un ejemplo bien burdo para que se entienda. Entonces, esa segmentación está en debate. De hecho, como vos bien planteás con tu información, es algo que tiene que pasar para una parte del gobierno. O sea, el núcleo duro más cercano a Cristina dice, tiene que pasar esa segmentación, no podemos repetir tal vez errores del pasado en lo que va a ser un símil tarifazo. Vamos a ver cuánto impacta, ojalá no sea tanto, no me imagino un porcentaje como en la era de Macri, pero nos va a doler. Entonces, vamos a ver cómo lo comunican. Digo esto porque tal vez Aníbal Fernández, que es el nuevo ministro de Seguridad, pero es uno de los voceros, comunica, digamos, capaz que hasta nos convence cuando comunique el porcentaje capaz tarifazo. Que le decimos, digamos, sí, tenés razón. Genera esas cosas el nuevo cambio de gabinete. Eso sí. Bueno, vamos a pasar ya que estamos hablando de servicios públicos, la posible declaración de Internet como servicio público en el Senado. Sí, en el día de mañana a las 11 de la mañana va a haber la reunión de Comisión de Comunicación en el Senado, donde se van a presentar diferentes proyectos que tienen que ver con esta temática de declarar a Internet como un servicio público. Esto también se remonta al comienzo de la pandemia y del decreto de Alberto Fernández con el tema también de las tarifas del servicio de Internet. ¿Se acuerdan que también después Clarín presentó amparo? Como siempre, la historia del kirchnerismo y Clarín, digamos, el kirchnerismo plantea un decreto y Clarín muestra un amparo que frena la idea del decreto, entonces no impacta nunca en el bolsillo ese descuento o esa, digamos, la prohibición que tenían hasta el 31 de diciembre del 2020 de no aumentar la boleta del servicio de televisión e internet. Entonces se va a empezar a trabajar en la Comisión de Comunicación sobre este tema. Veremos. Hoy, como te digo, tal vez los temas más candentes van por el lado económico y de seguridad, como planteas en tu editorial, pero este es un tema que va en paralelo y que hay que seguirlo porque puede haber alguna definición. Por ahora se va a empezar a debatir los proyectos. Entonces es más tranquilo. Lo que sí te sumo, y ya haciendo popurrí de temas para acelerar, sí, es lo que está más frenado, que es la ley de etiquetado frontal de alimentos. Y esto tiene que ver con la llegada de Mansur a la jefatura de gabinete. Mansur no había estado de acuerdo en su momento con parte del proyecto, y allá en Tucumán había planteado ciertos obstáculos o frenos. Claro, por la industria azucarera. Exacto, la industria azucarera, su cercanía, y tal vez algún interés en la producción en Tucumán que tiene la industria azucarera, con esta ley de etiquetado frontal que viene a traer eso, que yo les conté en su momento que iba a ser un lobby difícil de tener con esas industrias y esos intereses. Entonces, desde octubre de 2020, que la ley de etiquetado frontal de alimentos tiene media sanción del Senado. Desde el 13 de julio, perdón, 14 de julio, porque el 13 de julio tuvo dictamen favorable en diputados. Entonces ya está para tratar en el recinto y aprobarla. Vamos a ver cuánto demora y si se toma de verdad una decisión de acá a fin de año para poder sacarla. Maxi, eso es otro tema que no está tan en agenda, pero son todos temas importantes parlamentarios pero me parece, deberían
A ver, me Sí. parece importante que lo pongamos y lo traigamos a la mesa y no pase así como una información que diste. Porque ayer una de las presidentas de un partido, el Partido Verde, nos hacía referencia a esto y nos decía, la ley, Silvia Vázquez, nos decía, la ley de etiquetado está frenada. Ahora, vos bien estás diciendo, bueno, Mansur viene del norte, uno piensa, hay lobbies desde el norte, de la industria azucarera, para que el proyecto de ley de etiquetado no salga. Ahora, todos entendemos que el proyecto de ley de etiquetado es beneficioso para la salud de las personas. Sí. Sí, es beneficioso para la salud de la persona, pero si llamás, entrevistás a un empresario que tiene intereses y es dueño de producciones ahí, no sé si va a estar tan de acuerdo con la mirada nuestra, por lo menos, de la columna esta y de lo que estamos charlando con vos. ¿Pero por qué? Porque en realidad a través de algún tipo de alimentación que es con grasa saturada, de alguna manera están haciendo una alimentación menos eficiente para el organismo, están abaratando costos y la gente está comiendo mal. Eso tiene Exacto. que quedar claro. Ahora, ¿por qué Mansur y por qué el gobierno deja que una ley que venía muy charlada, muy conversada, muy dialogada y hasta te diría prácticamente cerrada como paquete, te deja que por un jefe de gabinete la ley de etiquetado no salga? Y vos dijiste una palabra que a mí me parece maravillosa, ¿no? El lobby de las empresas para que esto no salga. Y uno se pregunta, ¿cuál es el lobby? Es decir, ¿qué le ofrecen a alguien, y no quiero poner de nombre a nadie, para que haga cajonear esa ley? ¿Qué te ofrecen? ¿Cuál es el Por lo lobby? pronto, Maxi, el tiempo. O sea, comprar tiempo, creo que a todos nos gustaría comprar tiempo en nuestra vida. Entonces ya, como te digo, las fechas O sea, desde se octubre, o sea, va a compra, cumplir pero un pará, año, va a pero cumplir un año la media sanción del Senado. a eso voy. El lobby es comprarle tiempo a una persona para que cajonee una ley que venía consensuada, charlada, dialogada y prácticamente hasta cerrada, con moño. Sí, te digo, en estados de momentos de crisis es más fácil comprar ese tiempo, sobre todo para el empresario, digamos, como diciendo, bueno, pará, esto déjalo, si no, sacalo en 2022 y después vamos viendo. Yo tengo la ilusión, no es información porque no hay más información de la que estoy dando, que ojalá antes de fin de año pueda tener media sanción la ley. O que sea en enero o febrero, si hay sesión extraordinaria, que sea ahí, digamos, que próximamente ya de hecho, para que no pase el tiempo, porque ¿qué pasa, Maxi? Vos sabés, muchos años cerca del Congreso, ya hasta geográficamente, por la radio, Ujú. le hacemos perder el Estado parlamentario al Claro, dictamen, le exacto, hacemos tirar 2 años, va a perder el Estado y no va a servir más la media sanción del Senado. exacto. Entonces, cuidado, alerta con eso, ya se cumple un año, ya el mes que viene se cumple un año de la media sanción del Senado. Tengámoslo ahí, Maxi, y si podés, cuando entrevistes a gente que tiene que ver con el tema, no lo saques de agenda porque va a ser un tema que si lo cajoneas más tiempo va a generar mínimamente polémica. Bien, bueno, y pasemos a la última que está relacionada con el G20, ¿verdad? Sí, últimas dos informaciones. La del G20 de presidentes parlamentarios. Sergio Massa va a viajar la semana que viene a Roma. El 7 y 8 de octubre va a tener lugar en la ciudad de Roma la cumbre del G20 de presidentes parlamentarios, donde Massa va a estar exponiendo y me resulta interesante contarles el nombre, ¿cómo se llama? Vieron que arman paneles Sí, de charlas y le ponen un nombre. Yo he estado alguna vez en alguna organización de esas cosas, y no de un G20, obviamente, ¿no? Pero se le pone cierto nombre de fantasía. El nombre donde va a estar exponiendo Massa se llama, esperen que lo busco porque es Reiniciar el crecimiento económico. Denme un segundo. Reiniciar el crecimiento económico en términos de sostenibilidad social y ambiental. Ustedes ujú, imagínense, Sergio Massa, sobre este tema, que no quiere decir que no lo haya tratado, que no sea una de sus ideas, pero en este momento de la Argentina, un mes antes de las elecciones, con ese nombre de panel, es una cosa que genera cierto, como decir, bueno, Sergio Massa va, que obviamente que a él le sirve y a Argentina también le sirva, que sea uno de los pocos presidentes parlamentarios de América Latina que va a estar presente en Roma. Digamos, ujú. estoy dando esta información porque es importante, pero a su vez cómo se llama la mesa, digamos, con todos los problemas que tenemos en Argentina, ver si se puede reiniciar, si se puede dar ese crecimiento económico en términos de una sostenibilidad ambiental. Entonces, digo, Alberto Fernández también se ha juntado, de hecho hace pocos días ha estado en esa, vieron que se canceló su viaje por la CEPAL a México, Sí, exacto.
y antes, el día anterior, se había juntado con John Biden, el presidente de Estados Unidos, a hablar en una cumbre de cambio climático. O sea, el tema está en agenda, porque eso es algo que desde el norte plantean, no desde el norte de la Argentina, ¿no? Del norte del continente, se plantean esas ideas. Pero bueno, Y Sergio Massa va a ser... Sí. me pregunto qué vacuna tendrá Sergio Massa para entrar a Roma. ¿No tendrá la Sputnik? Me imagino. Pero me parece que Italia lo acepta, ¿o no, Maxi? Eso ya, capaz ustedes que están más en No, el día a día, me parece que Italia acepta Sputnik, ¿o no? sí, tiene Tiene una Sputnik. planta de producción, me parece, en el norte de Acepta Italia. Sputnik, exactamente. Pero Igual pregunto Sergio si va a Massa con poder ir a otro Sputnik, país, si va a poder digo, cruzar esta. Viste que él es muy asiduo a los Estados Unidos. ¿Va a poder pero ir él a ha esta? estado, Maxi, antes de las PASO, él ingresó a Estados Unidos Ah, no sabemos qué vacuna tiene, estamos hablando tal vez sin información. Suponemos que la Sputnik, por una cuestión de tiempo, de cuando los principales referentes políticos se vacunaban allá por enero con o Sputnik. febrero, entonces suponemos que tiene Sputnik, pero pudo entrar a Estados Unidos, salvo le den Porque una mención especial el cambio es a partir del 1 de noviembre, o sea que él va a poder entrar hasta el Ah, es 30 de verdad, Estados octubre. Unidos estaba aceptando 31 de igual antes, octubre. claro, tenés razón. Así, Entonces, bueno, el 7 y 8 de octubre en Roma lo van a ver a Sergio Massa seguramente exponiendo en este panel. La semana que viene vamos a traer más información sobre ese tema. Y para cerrar, algo que, volviendo al tema de las listas, de las PASO y todo lo que hemos charlado tanto este año, la justicia no permitió intercalar listas en la categoría senadores para las PASO. ¿Se acuerdan que yo le traje tal vez algunos ejemplos? Por ejemplo, en Chubut había un arreglo en Juntos por el Cambio de que se podía, digamos, cambiar la segunda de la lista, que la interna la ganó Ignacio Torres, y podía ir con la presidenta del partido de la UCR como segunda, pero no, al final va a ir con la segunda de su lista. Entonces la justicia para todas las provincias que fueron internas no se puede intercalar ahí. Vieron ujú, que por los arreglos y el método Hon, en las listas de diputados sí se hace una lista compartida entre la que ganó la PASO y exacto. la que con la cual compitió, si compitió con otra y le dio el porcentaje, se van sumando y arman una lista unificada, intercalada, no intercalada hablando de manera más peyorativa, no es intercalada 1, 2, 3, 4, sino que negocian ciertos lugares de las listas. Eso no se va a poder dar en la categoría de senador nacional, que, recordemos, eligen 8 provincias de 24, las cuales en 6 perdió el oficialismo. Creo que ahí está puesto el ojo de Cristina, y el ojo nuestro también estuvo puesto ahí porque lo hablamos siempre, y por suerte lo trajimos acá mucho antes de las elecciones. Bien. Bueno, completísimo, como siempre. Juan, te mando un abrazo grande y nos reencontramos el próximo miércoles. Maxi, Un saludos. abrazo. Bueno, Juan Lesque en su columna habitual de todos los miércoles con los temas legislativos y de agenda que son importantes tener al día respecto de lo que nos va sucediendo.